Shalom Lekulam a todos los que están viéndonos en esta transmisión de los miércoles que tenemos la Yeshiva en Kol Torah, Yeshiva Kol Torah. Vamos a tener el tema de lo que es Tamé y Tahor, limpio y puro, limpio e impuro, lo que es inmundo, lo que es correcto, lo que es apto para el pueblo, para el mundo hebreo. Vamos a tener este entendimiento sobre este tema que es a veces controversial para un mundo que se ha adaptado al pensamiento occidental, que ha tenido una programación de lo que partió del 325, de lo que sucedió en aquella época en Roma con el emperador Constantino, partiendo de ahí de que ya todo fue eliminado con una mala concepción de las cartas del Brit Hadashah, mal traducido como Nuevo Testamento, sobre la cuestión de Hechos 10 y con relación a la prédica de los gentiles y qué tipo de gentiles era, si esto era gentiles cualquiera o cualquier gentil de algún contexto pagano, o si era un tipo de gentil específico al que fueron a explicarle. Todo esto se desarrollará en este tema, que puede ser que tenga dos partes, pero es primordial aprender lo que dice el fundamento, que es la Torá, y entrar al pensamiento hebreo. Esperemos que lo disfruten. Shalom. Es un extracto de la Parashá Shemini, Parashá 26, Shemini, que está comprendida de Vayikra, Levíticos 9, del 9.1 hasta Vayikra, Levítico 11.47. Pero vamos a comenzar desde el capítulo 11, que es realmente el que vamos a desarrollar en este tema. Les recordamos que Parashá significa fragmento, porción. Por eso esta es la forma sistemática y la forma de estudio que tiene 3.500 años en Israel. Antes se hacía trimestral, llegó después el momento, que también es milenial, de hacerlo anual. Y dividen en 54 fragmentos, que es lo que tiene un año, 54 semanas, o más o menos 50 a 54, dependiendo si el año embolismal, si es un año bisiesto, los fragmentos de la Torá, de los profetas, y fragmentos, en el caso de ser mesiánico, del Brit Hadashah. Y vamos a ver qué nos dice. Ahora vamos llegando al capítulo que vamos a desarrollar, el capítulo 11 de Vayikra. Capítulo 11. Aquí vamos a tomar en cuenta, ya que dimos el tema de los 4 niveles de interpretación, vamos a tomar en cuenta también la visión dentro de los 4 niveles de interpretación hebrea. Vamos a ver lo que es el pensamiento hebreo y salirnos completamente, desprogramar, desconectarnos del pensamiento occidental al que todo el mundo casi ha sido acostumbrado. Vamos a ver. Estoy llegando a Levítico, es muy largo esta para allá. Vayikra. Estamos llegando allá. Llegamos a Vayikra 11.1. Levítico 11.1. Dice de esta manera: Vayomer Adonai el Moshe Lemor. Repito, Vayomer Yahweh el Moshe Be'el Harón Lemor Alechem, que significa, y habló Yahweh a Moshe y Aarón y les dijo. Habla a los hijos de Israel diciendo:
Estos son los animales que podréis comer. Primero comienza con una introducción. Estos son, específica, estos son los animales que se pueden comer. Pero si usted ve el hebreo, dice, Daberu el Bene Israel el lemor sot hachaya asher tochlu mitkol habehema asher al haares. Y está diciendo en pocas palabras, estos son los animales que servirán como alimentos. Más específicamente, ¿qué quiere decir esto? Que son considerados alimentos. Y cuando dice que son considerados alimentos, quiere decir que lo que no están en ese listado, a lo que dice que puede ser alimento, entonces no es alimento. No le llame alimento a lo que Yahweh no le llamó alimento. Eso es lo que primero tenemos que tener en cuenta. Estos animales te servirán como alimento, que podréis comer entre todas las bestias que hay sobre la tierra. Bueno, este capítulo define los animales comestibles y cuáles están prohibidos para los hijos de Israel. Los hijos de Israel han sido apartados de los demás pueblos para ser diferentes. Así que estas leyes son para todos los que del pueblo de Israel, los que son del pueblo de Israel, tanto los nativos como los que han sido adoptados por la conversión por medio de Yahushua el Mashiach. La dieta es una de las cosas más importantes que hace diferencia entre los hijos de Israel y los demás pueblos. El primer mandamiento que fue dado al hombre tenía que ver con la comida. El pecado entró al mundo por medio de una comida prohibida. La comida tiene mucho que ver con la Kedushá, con la santidad. Kedushá es la palabra que se utiliza que se traduce como santidad. Y con el pecado. Aquellos mandamientos que tratan sobre animales que son comestibles o no, son considerados Hukim. Oigan bien, repito, aquellos animales que son considerados comestibles o no, son considerados mandamientos de carácter Hukim, lo que implica que no tiene ninguna explicación lógica. Los Hukim son los mandamientos que usted tiene que obedecerlo, aunque usted no sepa por qué significa así. Los Hukim, los Huk, son los mandamientos que literalmente significa límite, obligación. Literalmente, Huk significa obligación, límite, decreto. Son los que determinan si una persona es hijo o no. Porque un hijo obedece aunque no entienda a su padre. Hay mandamientos que los hijos no obedecen porque no se ha revelado, porque no han tenido la madurez suficiente para poder digerir el mandamiento de su padre. Si un padre le dice algo, ellos no comprenden porque su edad, su madurez, su comprensión no está apta ni capacitada para comprender esos mandamientos. Por eso, también en nuestra familia, cuando crecemos, nuestros padres nos dan Hukim, mandamientos de carácter no lógico para nosotros. Cuando crecemos se nos revela, pero aunque no se nos revele, obedecemos. Por eso los Hukim son mandamientos que parecen no lógicos a una naturaleza humana caída, pecaminosa, pero que el Ruach lo obedece, no importa que la naturaleza quiera resistirse. ¿Ok?
que la naturaleza humana quiera resistirse. O sea que el buen hijo o el hijo de verdad obedece los hukim. Quiere decir que este determina quién es el hijo o no. Lo que implica que no tiene ninguna explicación lógica. No hay lógica. Una comida o un objeto que es considerado apto para el uso de un judío o de un israelita es llamado kasher. En fonética askenazi, que fue la que se popularizó, se dice kosher. Kosher. Que significa literalmente kasher, correcto, recto, aceptable, apto. La palabra aparece 3 veces en las Escrituras. Podemos verlo en Eclesiastés 10:10, Eclesiastés 11:6 y el libro de Esther, Megilá Esther 8:5. Se han intentado dar muchas diferentes explicaciones acerca de por qué ciertos animales son considerados impuros y otros puros. Pero al fin y al cabo, el hombre tiene que reconocer que no entiende del todo la razón por la que Yahweh, bendito sea su nombre, dio estas instrucciones. 11:3. Todo el que tiene pezuña hendida. Quiero que cojan la característica, bien, que la copien, por favor. Tomen notas. Todo el que tiene pezuña hendida, toda separada en 2, de arriba abajo, quiere decir una hendidura en la pezuña, y que rumia entre los animales, ese podréis comer. ¿Qué es rumiar? Quiero definir lo que es rumiar. Rumiar, la pezuña hendida sabemos que es como una gran uña que tiene una cortadura en el medio. El caballo tiene una uña completa, esa se le llama, ¿cómo se le llama? Una pezuña, que se le pone ¿qué? A la pezuña se le pone herradura, porque es una sola entera. Pero a una pezuña hendida no se le puede poner herradura. Entonces la pezuña es como una uña. La hendida viene siendo como 2 uñas, porque se separa en el medio como personas que tienen los dientes separados. Tiene una hendidura en el centro. Hay personas que son así. Bueno, pues la pezuña es esta uña separada, es por el medio. Esa es la primera característica. La segunda característica tiene que ver con el rumiar. ¿Y qué es el rumiar? El rumiar es precisamente estar en los animales herbívoros que consumen hierbas, alimentos verdes, vegetales. Estos animales tienen la capacidad de tener varias cavidades estomacales. Y estas cavidades estomacales, ¿qué hacen? Tienen diferentes tipos de renglones o niveles. Cada cavidad es un nivel donde la comida o el bolón alimenticio del vegetal que está comiendo este animal se va procesando. La primera cavidad, ellos mastican, baja el bolón alimenticio del vegetal en una cavidad, se recoge toda la sustancia del masticado y vuelve y sube a la boca del animal. Por eso la palabra literalmente rumiar significa hacer subir. Literalmente significa la palabra hacer subir. Hace subir ¿qué? El alimento de nuevo. Otra vez hay un masticado, se coge otro tipo de, se
se extrae más sustancia de ese comestible, sustancia vitamínica, de sustancia del alimento, se extrae más de ahí, entra a otra cavidad que viene siendo otro nivel de proceso del mismo bolón alimenticio, vuelve y sube, vuelve, mastica, se extrae casi el penúltimo estrato, y ese penúltimo estrato saca casi toda la sustancia, pero queda un último. Por eso que digo 3 o 4 cavidades. Regularmente los animales kosher que sirven para sacrificio tienen 4 cavidades. Y como por ejemplo el cordero. Y vuelve a la última cavidad que sube, y ahí se hace la última extracción de la sustancia de ese alimento vegetal. Por eso es que usted ve que el chivo o los mismos ovejas, su materia es tan seca y tan exprimida, o sea, está completamente deshidratada de la sustancia que lleva ese vegetal, que no es como el de la vaca, que quizás tendrá 2 o 3 cavidades y todavía sale un poquito más pastosa. Pero lo que está tratando de hacer es sacar sustancia la más que se pueda, la más posible del alimento vegetal. Es como decir, extraer lo más que se pueda de los nutrientes a ese alimento. Pero ¿cómo lo hace? Haciéndolo subir y masticándolo, bajándolo, haciéndolo subir y masticándolo. Estas son las 2 características dadas por la Torá para poder diferenciar entre un animal terrestre kosher y uno que no es kosher. Luego va describiendo 4 animales que tienen cierto signo de ser kosher, o sea, tienen características, pero le falta una, o tiene una y le falta la otra, o tiene la otra y le falta la otra. Pero no solo son, pero no lo son. Si falta una de estas 2 señales, el animal no es apto para el consumo de una persona kadosh. ¿Qué es una persona kadosh? Vamos a definir lo que es kadosh en este audio, en este video. Kadosh es una persona apartada, una persona consagrada. ¿Qué es consagración? Consagración quiere decir exclusivo. Me gusta utilizar esa palabra, porque esa palabra engloba mucho y es impenetrable. Exclusividad quiere decir que usted no tiene una relación con otro ser. Es exclusivo del Todopoderoso. Exclusividad quiere decir solamente hay una sola relación y no cabe otra. Entonces está apartado para el Todopoderoso. Así como el cepillo de dientes de nosotros es exclusivo de nosotros, no puede utilizar otra persona. Así nosotros somos exclusivos del Todopoderoso y tenemos que hacer las cosas que agradan al Todopoderoso, y de la única forma que podemos ser exclusivos es obedeciendo en todo, guardando todos sus mitzvot. Esa es la única forma de exclusividad, de estar exclusivo. Vamos a ver el remés, el segundo nivel de interpretación, llamado alusión. Sentido alusivo, sentido alegoría. Vamos a explicar lo que es rumiar en el segundo nivel de interpretación. El rumiar, ya en el sentido del ruaj alusivo, tiene que ver con la meditación, la búsqueda, la extracción de sustancias y nutrientes de las escrituras en nuestra mente, en el ruaj. Usted sigue masticando la palabra, baja al organismo, sube a nuestra mente, sigue masticando
extrayendo sustancia, meditando, letra por letra, palabra por la palabra, palabra por palabra, expresión tras expresión. Ese es el masticado. Baja de nuevo y vuelve y sube. La palabra meditación está relacionada con el rumiar en el espíritu, en el ruach. La palabra medítalo o la palabra silencio, detente, es la palabra selah. ¿Usted la ha oído? Hay tejilín que dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, selah, detente. Quiere decir, medítalo, compréndelo, sácale sustancia, devuélvelo al estómago, digiérelo, súbelo de nuevo a tu mente, vuélvelo, digiérelo, bájalo, súbelo, vuélvelo y digiérelo. Sácale la sustancia más nutritiva a ese texto, a esa expresión. Pues quiere que meditemos su palabra, que la rumiemos. Por eso dice el Tehilín 1, bendito el hombre que no anduvo en consejo de pecadores, ni en silla de malos, de encarnecedores se ha sentado, sino que antes en la Torá de Yahweh está su delicia y en ella rumea, medita de día y de noche. No lo dije por equivocación. Medita, sube, mastica, palabra por palabra, texto por texto, letra por letra, expresión tras expresión, vuelve y la baja. Sube de nuevo al pensamiento, medita, otro masticado más, baja, hasta que llega a 4 masticados, que son los 4 niveles de interpretación. 4 masticados que tenemos que tener, 4 ángulos de ver, de meditar y de sacar sustancias. El último saca la última sustancia que no puede el humano sacarla, sino solamente Elohim, que la trae a nuestra mente, llamado S-O-D, Sod. Pero el segundo es bueno también. En el segundo se saca muy buena sustancia. La pezuña tiene que ver con las obras del Sadik. El hombre tiene que, los sadiquín tienen que tener la pezuña de corderos, no de puerco, de cordero, porque el del cerdo tiene pezuña hendida, pero son muy chiquititicas, es como una imitación a la pezuña, son finitas. Pero la pezuña de un cordero es una pezuña bien amplia. ¿Ve que hasta tiene diferencia una pezuña de cordero con una pezuña de puerco, de cerdo? Pues la pezuña tiene que ver con tu caminar, con tu andar, con tu obrar. Recuérdense que está en los pies. Con tu obrar. Y es el obrar de un sadik. Si no están estas 2 características, no es una persona kasher hasta para el malhut. Entonces voy a dar una explicación sobre esto. Entonces quiere decir que pueden existir 2 clases de personas en el mundo, los cuales pueden tener una característica y no ser sadik, sino ser tumá, inmundo. Hay de esta clase de personas que son religiosas. Ahora que hablamos de la pezuña, o sea, tienen una infraestructura, un caminar que pareciera ser de un sadik. Tienen una forma de obrar, una forma de aparentar, como el mismo Mashiach le dijo a algunos de los fariseos, le dijo: sepulcros blanqueados, por fuera son hermosos, pero por dentro no hay meditación, no hay rumiar, no hay nada por dentro, están llenos de huesos secos. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? Están llenos de qué huesos. Entonces está hablando de, recuérdense que son los huesos. Los huesos dice, están muertos como Efraín. No tienen Torah por dentro. La palabra muerto en la escritura, de forma alegórica, quiere decir que no hay Torah. Hay muertos vivientes.
Los muertos vivientes son los que no tienen Torah. Los que se están en hemorragia, los que tienen hemorragia es porque no tienen a Mashiach. Hay personas que pueden tener Torah por dentro, pero no tienen la revelación del Mashiach, entonces esto se le llama hemorragia. Por eso había, en el mundo remés, se puede ver cuando la mujer que tiene flujo de sangre, 12 años con flujo de sangre, una hemorragia, quiere decir que está alegorizando la casa de Judá, que no tiene el Mashiach, pero sí tiene Torah. Pero la niña de Jairo está muerta y tiene 12 años. Esta alegoriza a la casa de Israel, que está esparcida entre los gentiles, que no tiene Torah y por eso hay que resucitarla. El Mashiach tiene que decir: tienda pequeña, levántate hacia mí, que es la palabra talita kumi, no niña levántate, Talita kumi significa tienda pequeña, levántate hacia mí. Es una mala traducción de niña levántate. Entonces, una persona que rumea, pero que no tiene pezuña hendida, en el mundo del Sot, en el último nivel de interpretación, en el secreto, es una persona que es muy espiritual, pero no hace obras que demuestran su espiritualidad. Todo se queda en el espíritu, todo se queda en que eso es espiritual y que es muy profunda siempre está diciendo que está meditando, pero esa meditación no va conforme a sus hechos. Por eso tiene una sola característica. Pero la pezuña tiene que ver con lo que son religiosos. Por ejemplo, el mundo cristiano, no voy a negar, no voy a tener pelo en la lengua para decir. El mundo cristiano es religioso. Hace un obrar de pezuñas pequeñas y chiquitas como el cerdo. Ahora entendemos por qué había dos clases de inmundos en forma alegórica en el tiempo del Mesías. A algunos le llamaba perros y a otros le llamaba cerdos. Por ejemplo, cuando él dijo: no le echéis las perlas a los cerdos, quiere decir, no le echen las revelaciones a los religiosos, no es a los perros, porque los perrillos sí comen de la mesa que caen de la mesa, de la migaja que caen de la mesa. La sirofenicia le dijo: pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa. Pero él fue específico, dijo: no le echéis las perlas a los que son religiosos, a los cerdos. Los cerdos tienen pezuña, pero no bromean. Esto es una revelación 2017 que solamente el Abba está dando en estos últimos tiempos. Ya entendemos por qué hay dos clases de inmundos. Ahora entendemos por qué Efraín llegó hasta la inmundicia, pero de los cerdos, no la inmundicia de afuera. ¿Dónde está la mayoría de Efraín? En el cristianismo, en los cerdos, en la religiosidad, sin meditación, sin Torah. Religioso sin Torah es equivalente a cerdo. Un sistema de fe sin Torah es un cerdo. Ahí llegó Efraín, que por poco se come la comida de ellos. La comida de los religiosos. Y lo voy a decir bien claro, del cristianismo. Ahí está la mayoría de Efraín. De ahí sale él diciendo: ¿qué estoy haciendo? En la casa de mi padre hay demasiados jornaleros que no tienen este tipo de trabajo. Yo quisiera ser uno de esos jornaleros. Iré a la casa de mi padre y diré: he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. ¿Por qué dice que no merezca llamarme tu hijo? Porque él sabe que desobedeció los Hukim, y él piensa que ya no es hijo. Ya piensa que no merece ser hijo. ¿Y qué es lo que dice el cristianismo cuando está tratando de regresar y saliendo Efraín del medio del cristianismo? Ellos creen que solamente el judío es el hijo.
Y ellos son hijos espirituales porque no tienen otra forma, no están ni siquiera conectados con la realidad. Por eso no se consideran hijos. Pero vamos a seguir. 11:4, mas esto no comeréis entre los que rumean o entre aquellos que tienen pezuña hendida. El camello. ¿Qué tiene el camello? Ahora vamos a describir estos tipos de... A ver, ¿a dónde se clasifica? El camello rumea, pero ¿cómo tiene? Una pezuña sin división. Entonces, ¿qué tipo de creyente es ese? En el sentido sot, en el secreto, que no se nos ha revelado ya. Es aquel que se cree espiritual, pero no tiene andar de esa espiritualidad, no tiene obras de esa espiritualidad. Pues aunque rumea, no tiene pezuña hendida, impuro es para vosotros. ¿Y cómo lo considera el Todopoderoso cuando solamente hay una sola característica? Impuro. Tumá. Tamé. El camello no tiene pezuña hendida totalmente. Por eso no es kosher. No se puede comer su carne ni beber su leche. Entonces está diciendo que los derivados de estos seres, música, CD, canciones, artistas, radio, mensaje, consejo, no se puede consumir. No se puede aceptar. La palabra que ha sido traducida como inmundo es la palabra tamé, que significa impuro, contaminado, profano. La persona que se hizo en contacto con lo tamé, se le dice tumá. Es una persona tumá, contaminada. Persona impura. Lo contrario de tamé es tahor. Tahor, limpio, significa limpio, puro, sincero. Podemos verlo en Vallicra 11:47. Tenemos que tener en cuenta que en las escrituras podemos encontrar tres tipos de impureza. Les voy a describir. Impureza higiénica, que tiene que ver con las bacterias, elementos patógenos, virus, microorganismos. Tiene que ver con eso, con la higiene. Higiene, literal. Impureza ritual. Esta tiene que ver con algo accidental, puede ser, o también con mandamientos que hay por ahí que ritualmente te puede volver impuro. Como por ejemplo, el hombre cuando hace contacto con la mujer, derrama semen, el semen impurifica al hombre, el derramamiento de semen, aún siendo dentro de la mujer, la mujer y el hombre se vuelven tamé hasta la caída del sol. Están tumados. La mujer cuando está en la menstruación también está tamé por 7 días. Tumá por 7 días, perdón. Cuando un hombre tiene sueño nocturno y hace emisión de semen, eso puede suceder fisiológicamente, por muchas causas. Está impuro hasta la puesta de sol. Cuando una persona toca en un supermercado un salchichón de eso de cerdo que está guindando y le dio en la cabeza, ya se volvió impuro hasta la puesta de sol. Se lo estoy diciendo de esa forma jocosa porque puede suceder. Cuando una persona que es sentil, lamentablemente estamos en Occidente, y estaba comiéndose un tremendo chicharrón
o estaba comiendo cosa inmunda y va y lo saluda a usted con un abrazo o lo toca, ya usted está impurificado hasta la puesta del sol. Y eso está escapando de nuestras manos a veces escapa de nuestras manos. Pero entonces, ¿qué hace el Todopoderoso? Dice que si usted se da cuenta, tiene que hacer una purificación en una bisbet de agua. En este caso estamos a un nivel limitado, que tenemos que hacerlo en fuente de agua. Algunos lo hacen en la ducha, ya se está permitiendo de esa forma, pero realmente debiera ser en una misbet, que es un agua fuente natural, y esperar la puesta de sol para estar puro, purificado. Bueno, también por el estado de muerto. Cuando una persona es impura ritualmente, es cuando también, si tocó un cadáver, está inmunda por 7 días, a no ser que lo haya tocado adrede. Si lo tocó adrede, entonces la inmundicia queda en él. Tiene que hacer otro tipo de limpieza, y eso ya tiene que ver con la moralidad. Eso entra, ahí se marca la determinación de la moralidad o no. La impureza ritual es cuando es un pariente permitido en la Torah, que usted lo toca, que usted va, que dice la Torah que es permitido que usted vaya a hacerle su entierro, su preparación del cuerpo para poder hacer su sepelio, los procesos fúnebres. Está permitido la madre, el padre, los hermanos, las hermanas, los tíos. Eso es lo que está permitido en la Torah. Y el abuelo también, porque es considerado como padre. Pero si no fue que tocó el cuerpo, si solamente hizo contacto con alguien que sí estaba purificado por muerto, pero que usted no tocó directamente el muerto, usted está impuro por un día solamente, hasta la puesta de sol, hasta la caída de sol. La impureza moral. La impureza moral tiene que ver con impurificarse deliberadamente. Es cuando usted está consciente de que qué es lo que pone impuro a las personas, y usted mismo se pone impuro. Si usted come comida inmunda, no por accidente, ni porque alguien lo tocó o porque alguien le puso por accidente, sino que usted sabiendo se lo come, y usted está siendo impuro moralmente. Ya aquí hay 2 ofrendas que hay que ofrecer, y es su inmundicia, el Todopoderoso que determina, y el Cohen si queda o no queda en su, si hay caret. Esto provoca caret, apartado del pueblo. Caret significa cortado, cortado de la raíz espiritual, cortado de la ciudadanía de Israel, cortado del pueblo, desarraigado, dice en algunas traducciones. Entonces una persona no puede impurificarse. Una persona, por ejemplo, que dice, bueno, viene el Shabbat, y ahí es que yo voy a desahogarme con mi esposa, me voy a unir con mi esposa. Esa persona está incurriendo a volverse tamé, tumá, en un momento que no conviene, porque tiene que estar consagrado, separado, apto para ese día, para la congregación con los sadiquín. Entonces, con lo sagrado no se puede relajar, y más todo aquel que entró al pacto. El que no entró al pacto, estas leyes no tienen importancia, porque estas leyes no son para ellos. Estas leyes para aquellos que han decidido estar en el pacto. Hacer una firma, como dijo el pueblo de Israel. Todo lo que tú digas, eso haremos. Esa es la firma que se hizo en el pie del monte Sinaí. Nashina Mishma, Kola Shera Namishma, todo lo que tú digas, eso haremos. Y esa declaración se dice cuando una persona, un hombre, ya lo tiene en su corazón y firma con la circuncisión. Entró al pacto. Y también entra en esa responsabilidad cuando también baja a la purificación de las aguas de conversión,
que es la purificación para conversión, y para una persona, una mujer, solamente el agua purificación. La misbeh, la tevila, que es lo que traducen como bautismo. Una persona que come un animal impuro se vuelve ritualmente impuro y no podrá ni entrar en el atrio del templo ni comer de los sacrificios. En este caso, en este tiempo, en este estado de los 40 jubileos, donde no hay templo físico, no hay sacrificio, sino sacrificios de el Ruach, los sacrificios que son de oraciones. Quiere decir que una persona inmunda, hasta el orar es abominable. Por eso es que dice el proverbio: el que aparta su oído de no obedecer la Torá, su oración viene a ser abominación. Quiere decir que está inmundo y no puede orar, no puede entrar delante de la presencia del Todopoderoso. Entonces mucho menos puede entrar a un lugar sagrado. Con otras palabras, la impureza ritual no permite que una persona se acerque demasiado a Yahweh. ¿Y cómo tú te acercas ahora? ¿Cuáles son los sacrificios que debemos de hacer? Las oraciones del pueblo de Israel, el Shaharich y la Minjá, y la Amidá, las 9 de la mañana, las 3 de la tarde y la noche. La Amidá, ahí está. Un extracto de la Amidá. ¿Cuál es el extracto de la Amidá? Avinu Sheba Shamayim, Yisgadal Shinha. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga tu voluntad como en la tierra como en los cielos. Danos hoy el lejen de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que tienen problemas con nosotros. Así que debe de ser. Así que debe traducirse. No nos dejes caer en el poder de la prueba. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la cabot, por los siglos de los siglos. Amén. Ese es un extracto de la Amidá. Entonces, el que se acerca al Avinu Sheba Shamayim, el Avinu, que significa nuestro Padre, que está en los cielos, debe de acercarse Tajor, porque Él es Tajor. No podemos entrar relajando, porque si Él nos apartó, es para acercarnos a Él. Él apartó un pueblo para que sea mediador y pueda entrar a su presencia. Así como el Cohen Gadol tenía que ser más Tajor que toda la población para poder entrar en el único día donde podía entrar delante de su presencia, que es el día de Yom HaKippurim. Así la nación Kohanim, la nación sacerdotal llamada Israel, tiene que estar como Tajor para estar delante, hacer mediación entre ella y todas las naciones. Mientras usted esté inmundo, usted es considerado gentil, porque no pertenece durante ese momento o durante ese proceso de inmundicia al mundo apartado, al mundo que está al conglomerado de personas que están cerca a Elohim. Por eso que cuando una persona, regularmente hay un pensamiento de unos tipos de creyentes que van a existir en la humanidad, que van a estar tajor todo el tiempo, ni siquiera por impurificación ritual apta, reglamentaria para cualquier ser de Israel, van a hacerlo por estar cerca de Elohim. Eso es un tipo de creyente llamado los 144,000. Dice que no se contaminaron con quién,
con mujer. Cuando ellos estaban en el pie del monte, le dijeron, de aquí a 3 días, que laven sus ropas, tahor, limpios, y no toquéis mujer. ¿Por qué dice que no toquen mujer? Porque el contacto normal, no es algo pecaminoso, el contacto normal con la mujer te provoca estar también por un día por lo menos. Te provoca un estado de inmundicia. Por eso es que en Matillahu, nuestro Rebbe Yahushua HaMashiach habla de unos que son eunucos. Dice, hay eunucos que se hicieron de nacimiento, otros que se hicieron por los hombres y otros que se hicieron eunucos por el reino de los cielos. Eunuco quiere decir los que se abstienen de relaciones. Los que se hicieron de nacimiento fueron que fueron castrados desde niños. Lo que hicieron por los hombres fueron que fueron forzados a no tener descendencia por X nación pagana o cualquier hecho. Pero hay unos que se forzaron a no tener contacto para estar tajor siempre delante de la presencia del Todopoderoso. ¿Quiénes son los que están ahora mismo en los Shamaim? Tajor completamente, tanto así que no tienen hasta sexo. Pues dicen que no tienen sexo, pero tienen, porque le dicen varones. Pero siempre están tajor, no están buscando unirse a mujeres. ¿Cuál fue el pecado? El pecado de Génesis 6, de esos malajim que estaban ahí, guardianes, esos querubín que estaban dice el libro de Enoch, también Génesis 6, que vieron las mujeres de los hombres hermosas y se unieron con ellas. Eran de los que estaban totalmente como servidores delante de la presencia y que no se les permitía estar en un nivel tumá. Siempre, constantemente, de día y de noche, era su exaltación y su servicio. ¿A quién? A Yahweh. Por eso va a haber un tipo de creyente al final de los tiempos que va a ser llamado la novia, porque la novia es la que ya se ha apartado de todo contacto solamente para entregarse entera a su amado. Y ese tipo de relación es que van a ser servidores, Kohanim, sacerdote, por los siglos de los siglos, de día y de noche. Entonces esto va a permitir que digan, siguen al Cordero por donde quiera que va. Yahweh no permite que una persona también esté cerca de su presencia. Por lo tanto, el estado de Tumá hace que el hombre esté alejado de Yahweh. Kedushá tiene que ver con cercanía. Santidad tiene que ver con acercarte. Para poder ser Kodesh, consagrado, hay que alejarse de la impureza ritual. Todavía sí. O sea, nos ha mandado a que no es verdad que yo no me voy a unir con mi mujer. Pero si usted está, por ejemplo, como una persona como yo, enseñándolo a ustedes, ¿usted cree que yo puedo venir a darle la clase a ustedes de algo Kodesh, impuro ritualmente? Eso tiene que conversarse entre parejas. El que fue llamado a esto, a esta posición de enseñanza, tiene que prepararse y ajustarse los pantalones. Por eso los levitas, cuando iban al ministerio, estaban apartados de su secularidad durante el tiempo de su ministración, hasta que venga el otro grupo de levitas y lo iban a sustituir. Por eso habían segmentos, grupos, órdenes. Por eso Zacarías estaba en la octava orden. En la octava orden, la octava orden tenía que ver con la orden de Abiyá. Ahí era que pertenecía a Zacarías. Porque mientras estaban en el proceso de orden, no podía haber unión marital. Y esto es un mensaje profundo que se está dando. Por eso le responde de la forma que le respondió a los Sadikim, a los Sadukim,
Los saduquín son los saduceos, los descendientes de Sadoc, a la que se le prometió que es una perpetua, sacerdocio perpetuo. Estos son los descendientes de Pinchas, traducido en la Reina Valera como pares, fines, perdón. Para poder ser consagrado hay que alejarse de la impureza ritual, y por esta razón han sido dadas estas leyes de Katsru. El Katsru es el menú israelita, el conglomerado de los alimentos aptos para un israelita. Siete. El cerdo, el puerco, el marrano, el cochino. ¿Cómo lo podemos decir? Hay varios países que dicen varios nombres. El lechón, aunque tiene pezuña hendida, pero no igualita que las otras, es una pezuña hendida, pero no se parece en nada a la de la vaca, ni a la de los ovejas, corderos, macho cabrío. No se parece en nada, son muy chiquiticas porque es una religiosidad. Separada en dos, no rumea, impuro es para vosotros. Ese tipo de sistema religioso es impuro. Sálgase, libérese de su vida. Libérese, salga, libérese su vida. Sálvese, corra mientras pueda. ¿Qué usted hace en ese sistema? Huya por su vida, sálvese. No se quede inmunda. Y más si usted es uno de los esparcidos de los hijos de Israel. Préndame la luz, por favor, allá. Abajo. Usted sabe eso. No, abajo, no, o sea, en el pasillo. Perdonen. Para los hijos de Israel, el cerdo es inmundo. Por supuesto, lo es también para los gentiles. También es para los gentiles. Lo que pasa es que los gentiles no hicieron compromiso. El que hace compromiso es el que se le demanda. Pero como los gentiles están lejos de Elohim, del Elohim de Israel, no es un asunto de importante para ellos. Lamentablemente, muchos de los hijos de Israel, tanto nativos como adoptados entre los gentiles por la conversión mediante la redención que hay en el Mesías, Yahushua, que comen estos animales impuros. Tendrán que dejar de hacerlo para poder subir a un nivel más alto de Kedushá, santidad. Así poder acercarse más a Yahweh. Quiere decir que el que hace aliyah, la palabra hebrea para subir a Yahweh o para trasladarse a Israel o para poder leer la Torah, esas son las tres momentos en que la palabra aliyah cabe. La palabra aliyah es una expresión idiomática que quiere decir ascender literalmente a Yahweh. Aliyah, ascender allá. De ahí viene la palabra olé. El olé, en español, olé. El olé es el que asciende, el que se traslada a Yahweh. Y los olim son los que regresan a Yahweh. Quiere decir que el que hace aliyah tiene tres procedimientos. El que se acerca literalmente, como dice la palabra, a Yahweh. El que emigra a Israel. El que emigra para vivir en Israel hace aliyah. Y el que sube a leer la Torah hace aliyah. Porque
hay un factor, una expresión idiomática en las escrituras. El que entra al territorio de Israel asciende a Israel. Aunque Israel pueda estar más, aunque haya ciudades más altas que Israel, siempre se dice en la escritura hebrea, no aparece en las traducciones. En las traducciones lo que dice fue, emigró, pero no dice ascendió. La palabra ascender está ahí. Cada vez que se traslada a Israel, la palabra hebrea que hay detrás es ascendió a Israel, ascendió a Haares. Cada vez que salen del territorio de Israel, ¿qué dicen? Descendieron a Egipto. ¿Descendieron a qué? A Egipto. Cada vez que salimos de Israel, tanto cada vez que salimos de la presencia de Elohim, cada vez que dejamos la Torah, descendemos. ¿Están cantando el mensaje? Cada vez que dejamos la Torah, descendemos. Cada vez que tomamos la Torah, ascendemos. El Elohim de Israel ha dicho que estos animales son tamé, inmundos, no son aptos para el consumo humano, para un pueblo cercano a él. Mientras los Shamaim y las Haares, los cielos y la tierra, existan, él no cambiará sus normas. Confirmado en Matillahu 5:18. El cerdo, el marrano, el porcino, el lechón, no se volvió puro con la muerte del Mesías. Los que predican tales cosas no conocen la mente del Abba. El que él no cambia sus normas, lo que fue blanco ayer sigue siendo blanco hoy. Si él ha dicho que el cerdo es inmundo y que los hijos de Israel no tienen el permiso para comerlo, es así. Si comemos estos animales y luego pedimos Kedushá para nuestros cuerpos enfermos, estamos tentando al Abba. ¿Está correcto? El que apartó su oído para no obedecer la Torá, dice Proverbio, su oración viene a ser una abominación. Proverbio, ¿tú quieres saber qué proverbio? Yo se lo busco después al final. Pero el Mesías, y quiero que la gente se acostumbre a eso, el Mesías decía, escrito está. Él no decía, capítulo tal, versículo tal. No. Porque él hablaba de un ambiente de gente que comprendían y sabían las escrituras. Como no había en capítulo ni versículo, la persona sabía que estaba en la escritura solamente con decir, escrito está. Pero ahora hay que decir tanto detalle, porque como somos tan novatos, tenemos que saber específicamente dónde está. Por la forma que puso los griegos. Pues fue los griegos que pusieron los capítulos y versículos. Todavía la parashá no se leen por capítulos ni versículos. Se lee por fragmento y por la palabra con que comienza la primera frase. Por ejemplo, la parashá Bereshit se llama Bereshit porque la primera frase comienza Bereshit, Bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Entonces, ¿cuál es el nombre de cada parashá, de cada porción? La primera palabra con que comienza. No había capítulo ni versículo. Y así se queda hasta el día de hoy, porque ese sistema tenemos que tenerlo de nuevo. Aunque yo le voy a dar el detalle a todos los que están aquí, de dónde está esa cita de Proverbio, tengo que decir, como lo dicen nuestros antiguos padres, escrito está en Proverbio, en Misley. Todo aquel que aparta su oído de no obedecer la Torá, su oración es abominación. Si está prohibido comer la carne, dice Vayikra 11:8, de la carne de ellos no comeréis, ni sus cuerpos tocaréis. Impuros son ellos para vosotros.
Si está prohibido comer la carne de estos 4 animales que no son kosher, que no están permitidos para el mundo israelita, pero sí tienen cierto signo de serlo, ¿cuánto más están prohibidos comer de los animales que no tienen ni siquiera ningún signo de que es kosher? 11:9. De esto podréis comer entre los que hay en las aguas. Y ahora viene la alegoría, el remez de los que están en las naciones. Las aguas es una alegoría de las naciones, de los gentiles. Y los peces es una alegoría de la casa de Israel dispersa, que se multiplica como peces. Por eso, Ashaliach, para decirle cuál es lo que tiene que mirar, para decirle cuál es su vista, dónde tiene que poner su vista, su ceguera fue quitada como cuando se le cae 2 escamas, dice. Se le cayeron como 2 escamas. Quiere decir, tu misión es buscar los peces. A los Sheliahim le dijeron: venid conmigo y os haréis pescadores de hombres. Y ahora vamos a ver cuál es el signo de esos animales acuáticos. Todo lo que tienen aletas, escamas, en las aguas de los mares, aleta y qué, aleta y escamas. Aletas, forma de andar, forma de obrar, por cómo se traslada. Esas son las extremidades de los peces. Esas son las formas, esos son los pies, la movilidad de los peces, aleta. Pero hay otra, escama. Escama es la vestidura de esos peces. Entonces, ¿qué te está diciendo en pocas palabras? Lo mismo que rumiar y pezuña hendida. Caminar. ¿Y en qué tú te has envuelto? ¿De qué está formado ese ser? Si hay meditación, está con escama. Si tiene aletas, tiene una forma de obrar de un sadik, de lo que están esparcidos entre las aguas. De esto comeréis. Solamente esas son las características. Entonces, unos shaliahim, unos apóstoles que eran judíos, que sabían estas reglas y eran pescadores, ¿qué clase de animales del mar pescaban? Estos no pescaban pulpo, ni calamares, ni cangreos, ni tiburones, ni delfines. Estos pescaban peces con aletas y escamas. Quiere decir que es específico el tipo de pesca que ellos hacían. Si ellos veían un cangrejito en las redes, lo sacaban. Si ellos veían una langostica en las redes, la sacaban. Solamente esos peces con aleta y escama eran los que tenían que comer. Solamente estos peces eran los que tenían que arrastrar con las redes, que pescar. Y asimismo, en esa misma índole está el remés, la alegoría. Cuando Mashiach le dice: venid conmigo, yo os haré pescadores de peces kosher de hombres. Peces kosher hombres. Peces que tengan aletas y escamas hombres. Peces que caminen conforme a mi Torah entre las naciones y que también mediten en mi Torah entre las naciones. A eso que ustedes van a ir a buscar. Estos son los 2 signos de peces kosher. Tienen que tener aletas y escamas. Cuando están en las aguas, algunos peces pierden sus escamas cuando son sacados de las aguas. Esos también son kosher. Está permitido comer de todo en un pescado, incluso la sangre. El único ser que se le puede comer la sangre, el pescado. Se puede comer hasta crudo, excepto quitarle el intestino, claro. El pescado es un animal, el animal más limpio que existe. Por eso es la alegoría de Efraín.
de las dos casas de Israel, porque fueron las dos casas de Israel que fueron dispersas. Por eso fue que la multiplicación de los panes y de los peces. Habían dos pescados. Esos dos peces son Judá y Efraín, las dos casas de Israel, que iban a ser multiplicadas. ¿Y cuántos panes eran? 5 panes, los 5 libros de la Torá, que iban a ser multiplicadas en esa enseñanza entre las naciones, entre la multitud. ¿Y qué se sacó al final, el resultado del sobrante? 12 canastas con peces y panes, que quiere decir que son los hijos de Israel que regresan con Torá. Con Torá. No necesita ningún tipo de preparación para poder ser comido los peces. Está permitido comerlo hasta crudo, pero no vivo. Eso es la única condición. O sea, es el animal más limpio que hay. Remés. El pez con aleta y escama representa a Efraín y a Judá. No, me faltó ponerle Judá. El cual es el pez. Kosher. Que dice Jeremías 16:16, hablando sobre esa casa. Dice: he aquí les envío pescadores y los pescarán. Que se ha reproducido entre los mares, en las aguas, en las naciones, entre los goín. También su sangre es pura. Por eso se puede comer la sangre de los peces. Una sangre pura. Y vamos a hablar en esta introducción, y quiero que lo tengan aquí, de un pescado especial, de un pez especial. Ese pez se llama el salmón, con aletas y escamas. El salmón sale de un río, sale de un arroyo, de una parte pequeña de aguas, y hace un recorrido hacia el mar para multiplicarse. Se multiplica y toma un tamaño enorme en el mar. Pero hay un momento en la historia de ese salmón que, para poder volver a reproducirse, hace un viaje de regreso al lugar donde nació, al lugar de donde salió pequeño, de donde era chiquito. Pero en ese recorrido de regreso encuentran todo tipo de turbulencia y depredadores. Cuando está por el mar, encuentra los depredadores que hay en esa faceta del mar. Cuando entra a los ríos, a la fuente de agua dulce, encuentra depredadores más grandes y más feroces. Piedras y lados turbulentos de mucha corriente. Pero la última prueba para el salmón es hacer un gran salto en una cascada. Y en esa cascada es que están los osos esperando que den ese último salto para comerlo en el aire. Por eso es el último riesgo que hace ese pez llamado el salmón. Tenemos que dar el gran salto. Todo lo que regresamos, tenemos que dar un gran salto final. Pero en ese gran salto final podemos correr el riesgo de ser atrapados por los depredadores. Por eso tenemos que estar convencidos y dispuestos a que en ese salto, en ese proceso de ese salto final, no seamos atrapados y lleguemos al lugar que se nos fue prometido. Ese es el drash del salmón, la enseñanza. Yo no sé si se lo encuentran interesante este tema, sumamente interesante. 11:12. Todo lo que tienen aletas, escamas en las aguas, abominación serán. Todo lo que no tienen aletas y escamas en las aguas, abominación. No aparecía esa palabra es fuertísima. Quiere decir que su alma la detesta. El alma de la nefesh, dice en hebreo, de Yahweh. ¿Qué será eso? La presencia de Yahweh detesta a tal persona. Eso significa abominable.
abominación será para vosotros. La palabra abominación es muy fuerte. Esta es la actitud de un israelita nativo o injertado en cuanto a los mariscos y otros animales del agua que no tienen aletas ni escamas. 3 veces es repetida la palabra abominación, lo cual nos enseña que es importante. El pulpo es abominable. Los mariscos son abominables. La langosta de mar es abominable. Los cangrejos son abominables. El tiburón y el delfín son abominables para comer. Líbrense de productos que también tienen estos ingredientes. Pueden ser productos de belleza, productos para el cabello. Tienen que chequear bien los ingredientes de estos elementos, porque ni un sus cuerpos muertos tocaréis. Es abominación, dice. A este abominaréis entre las aves. Ahora vienen las aves. Las aves sencillo tienen solamente un listado. Las aves es una alegoría de las huestes que están en el aire. Huestes del aire. ¿Chequearon? Las huestes en los aires. Por eso que los 7 días de la creación son alegoría de los 7 milenios. Cuando se crearon las aves, o cuando tuvieron vigencia las aves, fue cuando activaron estas huestes del aire. Entonces, no comeréis porque son abominación el águila. Recuérdense que todo lo que está en este listado son carroñeros. ¿Qué significa carroñero? Que tiene un estómago, que tiene un ácido, que es como el ácido más fuerte que el ácido muriático. Es un ácido que destruye cualquier bacteria, cualquier elemento patógeno. Es inmune a cualquier bacteria o elemento patógeno, porque ese ácido tiene la capacidad de destruir carne en descomposición con toda la bacteria del mundo. De comer cualquier cosa podrida. Esto es lo que es carroñero, que come inmundicia. Es especial este animal, esta hueste de los aires, en consumir inmundicia. Por eso es que cuando definen a los demonios, se dice que son habitaciones de espíritus inmundos. Se le llama a sí mismo espíritu como tumá, inmundos. Aves de rapiña, le llaman, en forma alegórica. Quiere decir que estas aves que se está mencionando aquí está alegorizando a los sheidim, los espíritus inmundos, las guaridas de demonio y toda ave de rapiña. Es increíble cómo habla la escritura. El águila, el quebrantahuesos, el águila del mar. Entre las aves hay 24 especies que son inmundas, de las que se mencionan a partir de este verso. Todas las demás son limpias. Las que no están en el listado son limpias. No podemos ponerle de más. No podemos decir, ay, tal ave es inmunda. Pero búsquenle en el listado, sea diligente. Todas las demás son limpias. Hay una regla general que la experiencia nos ha enseñado. Todo huevo de ave que sea redondo viene de un ave inmunda. ¿Y por qué quiere decir ese producto que es el huevo? Y todo huevo que es ovalado viene de un ave limpia. Y usted lo puede comprobar. ¿Pero qué tiene que ver eso? Bueno, el huevo es el producto, el desarrollo que viene de este tipo de ave. Las aves limpias, ¿qué son? ¿Quién alegoriza las aves limpias? Los malajim.
enviados por el Todopoderoso. No pueden venir solos. Vienen porque son enviados. Porque tienen un compromiso con el plan. Porque están dentro de las Escrituras. Porque están dentro del plan. Pero las aves inmundas son rapiñeras. Son carroñeras. Comen inmundicia. Y al alimentarse de inmundicia, su huevo es inmundo. Y no podemos consumir nada que venga de los sheidim. Y las cosas que vienen de los sheidim, los huevos de los sheidim, son la cábala, son la esotería, la magia, el ocultismo, los pensamientos extrabíblicos, son los huevos de los sheidim, los huevos redonditos. Todos son sus subproductos. El abrir puertas, el aceptar el desenfreno sexual, porque a ellos les gusta mucho activarte la sexualidad para que tú peques. Ese es uno de los mayores pecados, y de los huevos redonditos. Siguiendo esta norma se podrá saber cuáles son las aves inmundas que están mencionadas en la Torá. Las aves limpias, aptas para el consumo humano, y las aves aptas, limpias para el consumo humano. O sea, te agarra un huevo y dice, espérate, este huevo es de garza, porque es redondito. Este huevo es redondito, es de cocodrilo. Bueno, eso no son aves, es ave. Porque pueden ser que un reptil de un huevo ovalado, pero es las aves que hay que demostrar. Entonces usted busca los huevos redonditos, usted va a dar cuenta que son aves de rapiñas. Y los huevos ovalados, ¿cómo da el pato el huevo ovalado? Entonces, hay una iglesia por ahí que anda diciendo que el pato es inmundo. No, ay, que come porquería. Eso no lo dice la Escritura. La Escritura no se limita a porque come porquería o no. Come porquería, pero no rapiña, no come carne. Hasta la gallina comen porquería. Y los pajaritos comen porquería. No es porque coma porquería, es porque que tenga un sistema digestivo demasiado fuerte y que esté en el listado principalmente. Y vienen los insectos. Los insectos. 11:22. De ellos podréis comer esto: el arvé, la langosta, según su especie; el salam, según su especie; el jagor, según su especie; y el jabat. Estas 4 especies de langostas que dice la palabra que se puede comer como insecto, es la palabra que lo está diciendo. Hasta ahora no me ha llegado el remés de qué simboliza. Son las 4 especies de langosta que aparece en Joel 2: el saltón, el revoltón, el pulgón y la langosta. Lo que pasa es que vemos la traducción y no sabemos qué dice arvé, salam, jargor, hagat. No vemos esa traducción, pero son las 4 especies de langostas. Estas 4 especies de saltamonte, también llamadas langosta, no tienen nada que ver con la langosta de mar. Son las únicas permitidas por la Torá. ¿Qué comía Yohanan ben Zacarías ha-Cohen, o mal traducido Juan el Bautista? Comía miel silvestre, langosta y miel silvestre. Nada de algarroba. Hay una iglesia por ahí que dice que sea algarroba que comía. En el desierto no se da el árbol de algarroba. En el desierto no. En el sur de Israel se da la algarroba. En el sur de Israel. Pero en el sur no, en el norte. Pero en el sur de Israel, donde está el desierto, donde estaba Yohanan, no se da la algarroba. Se está hablando de las langostas que sí habían en el desierto. Hay una langosta del desierto inclusive un saltamonte del desierto que hasta en Discovery Channel sale. Y miel silvestre. ¿Qué es miel silvestre? La palabra que hay para miel es miel de abeja. Entonces, ¿qué simboliza la langosta? Un ser que viene de la tierra,
o quiere decir un conocimiento de la tierra, que salta. Wow, ahora está llegándome la revelación. Salta, o sea, es un ser que salta, que escudriña, que come mucho lo verde, y lo verde tiene que ver con la Jotma. Por eso es que la hierba verde y el árbol verde en Apocalipsis tiene que ver con los justos, y come justicia, come verdad. Entonces salta, y eso lo come, eso puede estar permitido para comer. Pero ¿qué quiere decir la miel silvestre? Que siempre había miel silvestre, y también las dactileras, tienen que ver con la Torá. La miel silvestre, la miel, ¿cómo dice que es la tierra de Israel? Tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué dice en Apocalipsis sobre la Torá? Cómete el libro, y ese librito pequeño te sabrá dulce como la miel en la boca y amargo en el vientre. También dice Proverbios 3:18 que la Torá es como la en Proverbios no, en Salmo 119, que la Torá es como la miel y que la que destila del panal. También en Proverbios 3:18 dice que es árbol de vida para los que de ello echan mano, quiere decir algo verde. Entonces tiene que ver con algo, producto que come algo, un ser que come todo verde, 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 clorofila, no come nada seco. Olvídese que no va a llegar un hambre de langosta a sitios secos, sino a sitios de que están verdecitos. Por eso acaban con lo verde. Y aunque hay algunos que comen mucho trigo, que comen sustancia, comida, y la miel que simboliza la Torá. De esto se llenó Yohanan. Esa era su dieta física, y esa era su dieta en el Rúa también. Comía justicia, comía Torá. Y vino con el poder de aquel que clama en el desierto. Este desierto es el desierto de las naciones. Los 40 jubileos de las naciones. 11:23. Todos otros insectos alados que tienen 4 patas serán abominables para vosotros. Ya después de ahí todos los insectos son ¿qué? Abominables. Abominables. Entonces, dice el 11:36, con todo, una fuente o una cisterna, lugar de acumulación de agua, quedará pura, mas lo que hubiere tocado el cadáver de ella quedará impuro. Y aquí está hablando de lo que se llama la misbet. El agua, la acumulación de agua purificadora. Acumulación de aguas purificadoras. Este texto dice que este sistema, como una fuente, un hoyo de acumulación de agua, es lo único que permanece limpio. No importa lo que entre en ella. De allí se deduce que todo lo que entre en esa agua se purifica. Por eso era que había un estanque de Betesda, que se creía que un ángel, que un malach le iba a revolcarse en ese estanque, y el que tuviera una afección y llegara en ese momento iba a estar ¿qué? Sanado. Todo cuerpo que entre en el agua es considerado como eliminado. Esto significa que si un cuerpo impuro entra en una misbet que tiene esta característica, ¿cuál es la característica? Agua corriente que viene de una forma natural. Simbólicamente es eliminado junto con su impureza. Quiere decir, de muerte a resurrección. Cuando el cuerpo luego sale de esa agua, es como si hubiera nacido de nuevo y sale purificado. En esta sección de Vayikra, de Levítico 11, el verso 45, y es la primera vez que aparece, dice:
porque yo soy Yahweh, que os hice subir de la tierra de Misraim para ser vuestro Elohim. Habéis pues de ser Kadosh, porque yo soy Kadosh. Ahí es que se menciona, ser santo, porque yo soy santo. Por primera vez en las Escrituras. Quiere decir que todo aquel que lo utiliza en otros textos está parafraseando ese momento. Está en relación con eso. El mundo cayó por una comida prohibida, ahora está apartándose por medio de comida también. Se está comenzando a apartar, se separó por una comida y ahora comienza a apartarse, quiere decir acercarse, volver de nuevo por medio de alimentos. Además de los mandamientos, los otros mandamientos, ¿eh? Porque usted puede comer kosher y si usted transgrede otro mandamiento, usted se está volviendo impuro moralmente también. Esta es la primera vez que aparece la expresión seréis Kadosh, porque yo soy Kadosh, y es en relación con la comida. Esto nos dice que la Kedushá depende en gran parte del tipo de comida que comemos. ¿Qué quiere decir? La santidad tiene que ver también con lo que comemos. Dime qué comes y te diré quién eres. Si comes kosher, es probable que tú seas un sadik. Si comes inmundo, es probable que tú seas un gentil. También tiene que ver también con su obediencia. Dice el verso 46, esta es la Torah, la ley, respecto a los cuadrúpedos y a las aves y a todos seres vivientes que se mueven en las aguas y todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra, para que hagáis distinción entre lo puro y lo impuro, entre lo impuro y lo puro, entre animal que puede ser comido y animal que no puede ser comido. Shalom. Después de cada expresión de la Torah, nosotros decimos, después de cada expresión de la Torah, ¿puede prender la luz, por favor? Decimos, Hasad, Beni Hased, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torah de tu boca, para que prospere en todo lo que hagas. Shalom, lekulam a todos y que le haya servido de provecho.